En la página de Uniciencia nosotros tenemos el apartado de Vive la U y en este tenemos nuestro propio apartado de la biblioteca. En él vamos a encontrar todo lo referenciado a todos nuestros servicios como CRAI, como un centro de recursos académicos para la investigación. Entonces en él vamos a tener pues de primera mano una pantalla móvil que se desplaza de izquierda a derecha, en el cual vamos a tener la biblioteca virtual y los recursos bibliográficos físicos. En los recursos bibliográficos físicos vamos a encontrar el apartado de nuestro sumario, en el cual vamos a buscar los libros que tenemos en nuestras bibliotecas, tanto en Tunja, Bogotá y Bucaramanga, como por ejemplo, los estudiantes de Derecho suelen usar mucho los códigos, pongamos por ejemplo un código general o un código de comercio, que está bastante. Y en él nos va a arrojar no solo la cantidad de libros que tengan como referencia ese nombre, sino que nos va a decir en qué ciudad está, cuántos disponibles hay, y un número de clasificación por el cual lo podemos buscar físicamente en nuestras bibliotecas. Entonces aquí, como podemos ver, hay diferentes entradas con la palabra código de comercio y eso se debe a que deben ser de diferentes años. Entonces también vamos a poder diferenciar cuál va a ser el código más nuevo y con cuál código vamos a poder buscar nuestros libros. Entonces este es nuestro, a grosso modo, nuestro sumario. Entonces después ya podemos encontrar el apartado de recursos bibliográficos digitales en nuestra biblioteca virtual, donde vamos a encontrar con nuestro correo institucional las bases de datos que manejamos a día de hoy en la biblioteca Uniciencia. Entonces tenemos, como pueden ver, Bilex Digitalia, que son nuestras bases de datos pagas. Bilex, una de las mejores bases de datos en referencias y en sistema jurídico, y Digitalia, una de las más grandes bases de datos de libros en idioma español, con más de 10.000 entradas en idioma español. Más adelante también pueden contar con diferentes bases de datos gratuitas para poder hacer uso de ellas de forma libre para sus investigaciones. Entonces, ya después de mostrado ellos, ya tenemos más adelante una plantilla o una disposición de plantillas y de cartas de cesión de derechos en la cual van a poder encontrar las plantillas de los documentos con los cuales ustedes van a entregar el trabajo de grado a la biblioteca o con el que pueden también realizar los diferentes artículos académicos o trabajos alrededor de todo su semestre. Entonces, a la siguiente, bajando, vamos a encontrar nuestro calendario. En él van a estar posteados una y cada una de las actividades que realizamos hoy día en el CRAI. Tenemos actividades como el taller de escritura clara y el club de lectura que cuentan con horas de bienestar. Estas horas de bienestar las variamos nosotros con nuestros compañeros y estas son sumadas a ustedes para el final del semestre. Tenemos otro tipo de eventos como las capacitaciones de Italia, de Bilex, y en estos vamos a poder ampliar nuestro uso y mejora de nuestras aplicaciones que tenemos a día de hoy pagas. También podemos ofrecer o tenemos en nuestro libreto poder ofrecer lo que es capacitaciones de norma ZAPA y de construcción de trabajos. Entonces, este es nuestro panel, nuestro servicio de biblioteca para con todos ustedes. Entonces, ya después de esta breve introducción, breve impasse, les dejo con Álvaro Donoso, nuestro profesor, y pues con ustedes para que empecemos este taller. Álvaro. Wilson, muchas gracias por todo. Igual, sí, como tú dices, muy invitados a las actividades de la biblioteca. A veces, digamos, estas labores, ¿no? que desempeñamos en conjunto, todo el grupo del CRAI, junto con Wilson, Andrés, ¿cierto? Digamos, Berta también se encuentra allí como nuestra profesional del CRAI. Bueno, Ana Luisa en Tunja. Entonces, nosotros hemos querido hacer un trabajo conjunto, digamos, aquí hay historia, literatura, gramática, es decir, y además, pues, las bases de datos que son muy importantes. Entonces, siempre invitados a ingresar a la página de biblioteca, que algo siempre ocurre por allí, ¿vale? Entonces, entre esas cosas, ¿no? que pasan y que acaecen, pues, vamos a seguir nosotros con nuestra tercera sesión de nuestro curso de escritura clara. Entonces voy a irme aquí a mi pantalla y Wilson, solo me confirmas por favor si aparece allí. Ya tengo la presentación. Listo. Bueno, primero nos encontramos en la ciudad de Bogotá, es decir, esto, aunque pareciese, ¿no? que estuviéramos acá con un fondo, con un montaje, no, esta es nuestra biblioteca en Bogotá, o sea que esto que era el fondo es real. El día de hoy pues ya cambiamos también de espacio,
Entonces, dicho esto, vamos a, reitero, a pasar a nuestra tercera sesión. Hoy, día 7 de octubre, vamos a trabajar signos de puntuación, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros veníamos hablando, ¿cierto?, acerca de signos. En este caso vimos la coma enumerativa y también observamos el punto y coma. Entonces, durante esta sesión, yo creo que vamos a seguir con signos ortográficos, solo signos ortográficos, si estamos en la coma, ¿no? Es decir, la coma es un signo que tiene muchas maneras de comportarse, de utilizarse, ¿sí? En nuestra escritura común. Además debe ser el signo ortográfico que más utilidad nosotros le damos, ¿no? Muchas veces porque evitamos utilizar puntos y porque evitamos otros, ¿no? Como los puntos y coma, los dos puntos y otros demás que pues iremos viendo en la sesión 4. Yo creo que allí en esa sesión terminaremos signos de puntuación e iniciaremos con la construcción de párrafos escritos, es decir, vamos con una metodología como inductiva, ¿no? Entonces vamos partiendo de lo particular, vimos oraciones determinativas, ¿no? Aquellas oraciones que no llevan puntuación, complementos preposicionales que también no llevan puntuación. Vimos la coma enumerativa y el punto y coma enumerativo, ¿no? Que es uno de los usos que tiene el punto y coma. Entonces, por este motivo, vamos a irnos como para retomar, ¿no? Y siempre es muy importante, digamos, regresar a ese último ejemplo que habíamos utilizado con relación a las comas enumerativas, pues para no olvidarlo, ¿no? Entonces, habíamos dicho que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una oración en la que se enumeran, ¿cierto?, elementos análogos o varios aspectos, y después de ello, cada uno de esos aspectos tiene otros, ¿no?, que se enumeran, ¿cierto?, como una subenumeración, si se puede expresar dicho término, pues empezaremos a utilizar el punto y coma enumerativo, aunque el sentido, digamos, del punto y coma es ese, ¿no?, enumerar otras enumeraciones, pero aquí es con comas enumerativas, ¿no? Decíamos en este ejemplo que tenemos aquí en pantalla, que dice: hemos finalizado el cuerpo del trabajo investigativo, 2 puntos, marco teórico, metodología. Álvaro, se te cortó un momento, mi amigo. El micrófono se te pausó. Eso. Ah, ya. Bien, dame un segundito. Me dices en qué parte se me cortó, ya cuando estaba acá hablando sobre este ejemplo, ¿cierto? ¿Me escuchas ahí? Sí, sí, sí te escucho. Ahí justamente, en el punto y coma enumerativo. Listo, entonces decíamos, tenemos acá una oración en la que claramente se ve una enumeración de 4 elementos que son análogos: marco teórico, metodología, resultados y conclusiones. Si cada uno de esos aspectos, por ejemplo, se dividen, ¿cierto?, tienen otras enumeraciones, habíamos comentado que surge el punto y coma. Como vemos en pantalla, tenemos marco teórico, en la cual se expresan varias acciones, ¿no? Revisamos autores clave, analizamos conceptos fundamentales y delimitamos enfoques pertinentes. En metodología también vemos otro tipo de acciones, en resultados otro tipo de actividades, digamos, y en conclusiones lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Pues, como lo habíamos acotado en la sesión anterior, no podemos hacer un texto, un párrafo lleno solo de comas, porque puede generar esto ambigüedad, ¿no? Pueden aparecer ideas subordinadas o pueden, por ejemplo, puede haber ideas que se contrasten por el simple hecho de que no determinamos, ¿cierto? No separamos cada grupo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la utilización del punto y coma, y por eso se podría decir que es la enumeración de enumeraciones, ¿no? Esa creo yo que es la definición más clara de cómo se utiliza el punto y coma, y es enumerar otras enumeraciones, ¿no? Cerrar pequeños grupos, ¿cierto? En este caso, para delimitarlos y no crear, en este caso, por ejemplo, que existan otras interpretaciones solamente a partir del uso de la coma. Bien, entonces habíamos dicho que en esta oración, que se amplía porque tiene otras enumeraciones, ¿qué es lo que hacemos, no?
obviamente iniciamos nuestra oración como la teníamos, no hemos finalizado el cuerpo del trabajo investigativo, 2 puntos. Entonces decimos, el marco teórico, ¿no? Entonces vamos a especificar. En el marco teórico, coma, hay una enumeración, revisamos autores clave, analizamos conceptos fundamentales y delimitamos enfoques pertinentes, ¿no? Entonces, esto es lo que compete al marco teórico. Nos vamos a ir al otro grupo, que es el de la metodología. Entonces, punto y coma. En la metodología definimos el tipo de estudio, justificamos el enfoque cualitativo y detallamos las técnicas de recolección. Punto y coma, cerramos ese grupo. En los resultados organizamos los datos, identificamos patrones y presentamos hallazgos relevantes. Aquí ven en rojo la última conjunción, y en las conclusiones, porque como es enumerativa, se recomienda en este caso ante las enumeraciones utilizar esa I sin que la anteceda un punto y coma o una coma. Yo he visto en algunos textos que se puede utilizar, ¿no? Pero aquí la recomendación cuando están enumerando es colocar la última I. Yo creo que ustedes, como se dan cuenta en este caso, no hay ningún tipo de ambigüedad. ¿Por qué? Porque está claramente delimitado, ¿cierto? El párrafo, cada uno con sus subgrupos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y en las conclusiones, coma, ¿cierto? Que es nuestro último grupo, reflexionamos sobre los objetivos, señalamos las limitaciones y propusimos líneas futuras de investigación. Entonces, este es uno de los primeros usos del punto y coma. Hoy vamos a ver un segundo uso, que es con las comas denominadas elípticas, es decir, aquellas que reemplazan a los verbos. Entonces, vamos a continuar con las comas. Antes de ello, les voy a dar 2 recomendaciones. Es decir, nosotros lo que vamos a ver comúnmente, como pasa con las oraciones determinativas, como pasa con los complementos preposicionales, como sucede, por ejemplo, con las comas enumerativas y demás, nos damos cuenta de que hay reglas, ¿no? Y si nosotros vamos haciendo uso de esas reglas con frecuencia, pues seguramente ya hay normas que pues, van a aprender y que van a utilizar de una forma mucho más natural, mucho más instintiva. Yo sé que hay algunos términos, por pareciera como a veces una clase intensiva de gramática, pero bueno, si tienen algunas dudas, ya saben, en el aula virtual tenemos, pues yo estoy subiendo en este caso los videos, estamos editando el segundo video, no sé si ya está en la página de YouTube, pero seguramente van a hallar en el aula virtual video 2, video 3, y pues ya les contaré al final de la sesión de pronto algunas actividades que iré subiendo porque el grupo va creciendo, ¿no? En cuanto a los estudiantes que acceden al aula virtual. Una recomendación también antes, la asistencia para que todo se dé bien, como las inscripciones y demás, deben utilizar el correo institucional, pero eso lo hablaremos casi al final de la sesión. Entonces, volvamos a nuestra clase. Recomendaciones en el uso de la coma. Entonces les decía, estas no son reglas, porque no, sino vamos a hablar de que son, digamos, como aspectos, casos, ¿no? Casos, digamos, donde usualmente se tiene que utilizar una coma, ¿cierto? No hay, digamos, un tipo de variación. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en este caso, la correlación de las expresiones no solo, sino, ¿sí? Entonces, ustedes saben que cuando uno dice, por ejemplo, no solo estudié matemáticas, ¿cierto? Comúnmente, ¿cuál es la expresión que la va a complementar? Sino, ¿no? Tiene que haber un sino, es decir, no solo estudio matemáticas, punto. Y pues la otra persona va a preguntar, pero bueno, no solo qué más va a estudiar. Entonces, esto quiere decir que esta es una correlación que se podría considerar inseparable, ¿no? ¿Por qué? Porque una nos lleva a la otra. Entonces dice, cuando las dos partes de esta correlación se separan siempre con coma, es decir, las dos partes de esta correlación se separan siempre con coma. Vamos a ver los ejemplos. Primer caso, la evaluación formativa no solo permite medir el progreso del estudiante, sino identificar las estrategias pedagógicas más efectivas para su aprendizaje. Aquí es señalado en rojo, pues obviamente esta correlación, y vemos que lo que nos dice esta proposición, ¿cierto? Esta afirmación es efectivamente que no solo la evaluación formativa permite medir el progreso, sino también la identificación de las estrategias. Entonces, acá estamos viendo que sí se complementan. Y aquí lo importante es darse cuenta de que siempre que se haga esta relación, dense cuenta de que antes del sino hay una coma. Bien, eso es lo importante, ¿no? Estamos viendo signos ortográficos, entonces esa es una correlación que nunca va a cambiar.
Segundo ejemplo, la revolución industrial no solo transformó la economía, sino también las estructuras sociales y culturales de la época. Aquí se pueden dar cuenta de que el no solo, digamos, está igual, pero en el caso del sino, muchas veces ustedes van a encontrar el sino con un también entre paréntesis, porque a veces se considera, uno podría decir sino también, ¿no? Pareciera a veces una contradicción, pero se utiliza mucho. Es más, en cuestiones a veces de los textos, suena mucho mejor decir sino también que es no solo sino, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, yo digo, la revolución industrial no solo transformó la economía, sino también las estructuras, es decir, es una idea que se amplía, ¿cierto? No solo que se complementa, sino que se amplía. Entonces, acá, igual que en el ejemplo anterior, vemos una coma antes del sino, entonces es otra manera de expresarlo. Y en el tercer ejemplo, vamos a ver cómo funciona esta correlación. En este estudio se concluye que el cambio semántico no depende del azar, sino de factores sociales y contextuales que influyen en el uso del lenguaje. Acá no aparece no solo, sino... ¿Me necesita? Ya no me estoy en sesión. Entonces, acá vamos a ver, qué pena con ustedes, era mi compañero de soporte tecnológico. Entonces, en este estudio se concluye que el cambio semántico no depende del azar, sino de factores sociales y contextuales que influyen en el uso del lenguaje. Entonces, como se dan cuenta, no aparece en la primera oración, ¿no? Aparece solo la negación, no, y en el complemento aparece el sino. ¿Qué sucede? Que lo que es lo que da a entender, por ejemplo, esta expresión, que en la primera, ¿cierto? La primera es negada por la segunda. Dice, en este estudio se concluye que el cambio semántico no depende del azar. No es como en los dos ejemplos anteriores que se complementan o se amplían, sino aquí la segunda expresión, la segunda oración, niega la principal, ¿cierto? Entonces, no depende del azar, sino de factores sociales y contextuales que influyen en el uso del lenguaje. Entonces, la utilización puede ser variada dependiendo del uso que usted le quiera dar. Como les decía, en el primero complementar, en el segundo ampliar, y en el tercero lo que hace es negar la proposición o la oración principal. Entonces, aquí lo que pues, quiero, de una forma que quede claro, es efectivamente que siempre que exista esa correlación, ya saben, hay una coma antes del sino. Bien, ahora vamos a ver otra recomendación y tiene que ver con la coma enumerativa y la conjunción ni, ¿no? Eso que nosotros a veces escuchamos por allí, la utilizamos mucho en nuestro lenguaje coloquial, es una conjunción, ¿cierto? Que también se usa para enumerar. La conjunción ni lleva coma cuando hay más de dos frases en ella. Y esto todo queda claro, es con ejemplos. Bien, entonces, no apetezco ni chicha, ni guarapo, ni limonada, ni masato, ¿no? Entonces, primero vemos que hay frases, porque ya habíamos dicho que la diferencia entre una frase y una oración tiene que ver con que la oración utiliza verbos y las frases, por ejemplo, son expresiones dadas allí, muchas veces que son, parecen una oración porque son una idea, pero como no llevan verbos se consideran una frase. Esa digamos que es la diferencia entre una oración y una frase. La primera tiene un verbo que ya le da un sentido completo, pero las frases pueden estar conformadas por palabras, adolece de un verbo, entonces esa no la convierte en una oración y quizás no nos dé muchas veces un sentido completo de la idea. Entonces aquí lo importante es, como se dan cuenta, observan la conjunción ni, y como hay más de dos, ¿cierto? Hay más de dos frases, porque una frase es ni chicha ni guarapo, y como vemos que hay cuatro, en este caso todas se separan con coma. Y en el último no aparece y ni masato, no, aparece así como ustedes lo observan, siempre separados por coma. Otro ejemplo, usted ni me llamó, ni me escribió, ni me pensó, ni me evocó. Bien, entonces aquí vemos cuatro acciones diferenciadas antecedidas por la conjunción ni, y como vemos más de dos frases, ¿cierto? Porque digamos la acción de llamar es una frase, una oración, escribió otra, pensó otra y evocar otra. Entonces, en este caso, separamos todo
por comas, y obviamente estamos dando la idea de que ninguna de esas acciones se realizó, ¿cierto? Entonces funciona como un y, pero de forma negativa. Bien, entonces eso es importante con la conjunción ni, y también vamos a ver qué sucede cuando hay dos frases, ¿cierto? En este caso, pues la mínima es para establecer esa relación de una conjunción, porque para que haya una relación con una conjunción tiene que haber por lo menos dos ideas, ¿no? Uno dice, por ejemplo, estudio el sábado y el domingo. Hay una conjunción, o decir, no estudio ni el sábado ni el domingo. Observen que hay otra conjunción, solamente queda una idea opuesta, ¿no? De lo que la otra es afirmativa y en este caso sería negativa. ¿Qué sucede cuando solamente vemos dos frases? Cuando se utiliza esta conjunción ni. Une vocablos que expresan negación. Por ejemplo, el contador no viene el jueves ni el viernes. Vean que a diferencia de los ejemplos de arriba, acá solamente tenemos dos ideas, es decir, que el contador no viene el jueves o el contador no viene el viernes. Por tal motivo, como es una conjunción que expresa negación, acá utilizamos en el primer caso negación y en la segunda también, pero no hay comas, ¿no? Que eso es lo importante, porque estamos viendo, son las comas en este caso, pues las oraciones que tengan la conjunción ni no llevan comas si son dos frases. De ahí para arriba, todo lo que venga será separado por comas. En el segundo ejemplo vemos, la decisión no es justa ni racional. Entonces, en la primera claramente hay una negación y está complementada por la conjunción ni. Bien, pero vamos a ver que hay otra manera de expresar estos ejemplos de dos frases y no cambian el sentido de esos que están viendo aquí. Ya cuando los comparemos podrán darse cuenta. Entonces, también une opciones o muestra la negativa a ambas. Bien, dicen, el contador no viene ni el jueves ni el viernes. En el ejemplo anterior que veíamos, el contador no viene el jueves ni el viernes. Y aquí aparece una nueva conjunción que es como un refuerzo de esa negación, pero aquí lo importante es tener en cuenta que no hay ningún problema. Es decir, usted puede expresar el contador no viene el jueves ni el viernes o el contador no viene ni el jueves ni el viernes. Acá lo importante que es que como solamente vemos dos frases, no se separa con comas, ¿no? Entonces está claro que las que se separan con comas son las que son más de dos y en este caso no. En este ejemplo, la decisión ni es justa ni es racional. En la anterior utilizamos, ¿cierto? En este caso, la negación no con el verbo ser. La decisión no es justa ni racional. Y aquí cambiamos el no por el ni, pero dense cuenta de que aquí no hay ninguna variación en el sentido. Entonces, con las comas enumerativas y conjunción ni, no hay comas cuando son dos frases, sí las hay cuando hay más de dos. Bien. Estas son como recomendaciones que les quería hacer, igual son, reitero, casos que se dan que no varían, ¿cierto? Y pues no tienen como esa concepción de norma, pero yo creo que en las sesiones que nos quedan siempre les voy a hacer una recomendación, además porque son expresiones como muy utilizadas, ¿cierto? Son usadas con mucha frecuencia. Sí, el link de asistencia, ahí está. ¿Dónde está? ¿Cuándo se va a buscar la pantalla grande? Listo. Entonces, vamos a ver ahora la denominada coma vocativa. Bien, entonces, en comas hemos visto coma enumerativa y nos vamos a ir a otro tipo de coma muy utilizada, pero digamos que ignorada por el 99.9 de los escritores, porque es una coma que tiene una característica. Y es porque nosotros muchas veces puntuamos a raíz de nuestro instinto, ¿no? Hay personas que afirman, ¿cierto? Que los signos de puntuación los ponen porque es que ahí va, porque es que ahí sienten, porque hay algo que los motiva a colocar el signo allí, pero no suele pasar con la coma vocativa, ya vamos a ver por qué. La coma vocativa es aquella que se utiliza para separar el vocativo del resto de la oración, ¿no? Todavía no he dicho nada. ¿Por qué? Porque primero tenemos que saber qué es el vocativo, ¿no? Normalmente el vocativo es una voz que encontramos, ¿cierto? Como un tipo de modo que hallamos, por ejemplo, en las declinaciones latinas o en las declinaciones griegas, por ejemplo, ¿sí? Cuando yo digo, por ejemplo, oh Padre, eso es como decir un vocativo.
¿Por qué? Y ustedes observen que ante esa noción, ¿cierto? Es más, la misma palabra nos va a decir el significado. Lo que hace el vocativo es evocar, llamar, interpelar a alguien, ¿no? Es decir, para llamar su atención. Entonces, cuando nosotros decimos que hay un vocativo, es porque estamos enunciando a alguien, no a algo, ¿no? Pues uno podría decir, oh, armario, ¿cierto? O querida nevera, pero seguramente en esas evocaciones, pues no suele haber ningún tipo de mensaje que haya una reciprocidad en cuanto a la interpelación, en cuanto al llamado o a la comunicación. Bien, entonces el vocativo será esa palabra o grupo de palabras que nosotros llamamos. Podríamos reducirlo en personas y en animales, ¿no? Porque pues hay una respuesta por parte de ellos y seguramente hay muchas personas que evocan a los animales. Entonces, vamos a ver de dónde viene esta expresión. Esta viene del latín vocare, que es llamar o invocar. Nosotros tenemos muchas palabras relacionadas con este verbo, ¿cierto? Que podríamos denominarlo también como un prefijo, ¿cierto? Como un verbo que también utilizamos en otras expresiones. Y, por ejemplo, tenemos palabras como vocal, ¿cierto? Proviene de vocare. Evocar, ¿no? Que es como llamar, ¿cierto? Como pensar. La vocación, que es un llamado, ¿no? Por eso hay, por ejemplo, cuando alguien dice que tiene vocaciones porque hay un llamado, o no se puede ser un llamado divino, o también lo llaman advocación, que es cuando hay un llamado de un santo, por ejemplo. La provocación, o digamos provocar, es un llamado ¿a qué? A la violencia, por ejemplo. Entonces, son expresiones muy utilizadas, ¿no? A partir de esta raíz o de este verbo latino. Entonces, vamos a ver en nuestro caso cuáles son los vocativos. Los vocativos son sencillamente, por ejemplo, llamados, ¿cierto? Evocaciones a personas, ¿cierto? O a seres vivos, digamos, para tener la generalidad. Entonces, términos como madre, amigo mío, apreciado contertulio, mi general, señora, magistrado, jefe, son vocativos. Y ustedes, como se dan cuenta, son muchas veces expresiones que nosotros utilizamos en nuestra comunicación cotidiana. Yo por qué les decía ahora que casi nadie la utiliza, porque casi todo el mundo cuando se escribe, ¿cierto? Y más pues por medio de celulares, por medio de mensajes y demás, pues utilizan los vocativos, ¿cierto? Los vocativos son comunes en nuestro lenguaje, solo que esta coma vocativa no existe. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a ver, suele pensarse que todas las comas se tienen que leer. Ya lo habíamos visto en la sesión anterior que puede haber párrafos, oraciones determinativas muy amplias que no llevan puntuación, pero eso no quiere decir que uno no haga las pausas porque tiene un orden secuencial, ¿cierto? Y con la coma vocativa pasa todo lo contrario, es una coma que se escribe, que se marca, pero no se lee. Entonces, por eso, como a uno no le suena así, como les digo, cuando uno dice, no, es que a mí me parece que ahí va, es que yo creo, pues la coma vocativa no se suele poner porque es una coma que se podría afirmar que no se lee. Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos para que quede clara esta coma vocativa. Les digo, ustedes no la van a pronunciar, pero cuando la escriban, cuando hagan sus mensajes, nunca olviden que estos llevan, por ejemplo, este signo ortográfico que es la coma. Entonces decíamos, el vocativo es a quien yo llamo, ¿no? Hermano, tío, padrino, querido, ¿cierto? Por ejemplo, amada, todos esos son vocativos. Y cuando a ese vocativo le agregamos un mensaje, sí, porque normalmente viene un mensaje, hay una oración vocativa. Entonces tenemos a un vocativo, se le coloca un mensaje vocativo, aparece una oración vocativa. Bien, vamos a mirar los ejemplos. En este caso, mi cielo, hola. ¿Cuál es el vocativo? Mi cielo, ¿no? Porque me estoy refiriendo a una persona. ¿Y el mensaje vocativo cuál es? Hola. Como observan, hay una coma en la mitad. Y cuando nosotros colocamos entre un vocativo, ¿cierto? Un llamado, un mensaje para esa persona que estamos llamando, como es una oración vocativa, la coma que va allí se llama coma vocativa. Es decir, usted no la va a leer. Uno, por eso muchas veces en los mensajes dice mi cielo, hola. Yo no suelo ver, ¿no? En ningún mensaje que esa coma se utilice. Es decir, es muy difícil. ¿Por qué? Porque efectivamente como no la leemos o creemos que si la vemos allí vamos a decir como mi cielo, hola.
No, así nosotros normalmente no nos comunicamos. Miren este ejemplo. Madre, qué sorpresa tu visita. ¿Sí? Entonces, como se dan cuenta, primero tenemos la expresión vocativa, después el mensaje vocativo y se separan con una coma vocativa. Amigo mío, ¿cómo te encuentras? Aquí vemos un interrogante, en el segundo vimos signos de admiración. Entonces, a quien estoy evocando es a mi amigo, ¿cierto? Y el mensaje es ¿cómo te encuentras? Separados, reitero, por una coma vocativa. Apreciado contertulio, tiene la palabra. El vocativo es, en este caso, estoy haciendo como un llamado de atención a esa persona que evoco. Entonces, vocativo, mensaje vocativo separado por coma vocativa. Señora, ya puede pasar. Lo mismo. Ya tenemos el vocativo y el mensaje vocativo. Mi general, ya tenemos el informe. Lo mismo. Magistrado, vendrá en la tarde. Y así sea una pregunta, sea una afirmación, una exaltación, siempre tiene que estar separado el sujeto, ¿cierto? Que se evoca con la oración o con el mensaje vocativo. Jefe, logramos la meta. Lo mismo. Entonces, como se dan cuenta, aquí queda claro que entre el vocativo, ¿cierto? Que es lo que yo evoco, y el mensaje debe ir coma. Y a esta coma se le denomina coma vocativa. Esta es una estructura que ustedes pueden encontrar normalmente en los mensajes, ¿no? Así usted comúnmente se saluda. Bueno, entonces, por ejemplo, amor, buenos días, mamá, ¿cómo te encuentras? Jefe, no puedo ir a trabajar, hermano, nos vemos esta tarde, mi vida, almorzamos hoy. Todo ese tipo de expresiones se separan con comas porque allí hay una oración vocativa. Bien, igual vamos a ver otros ejemplos. Y aquí es importante tener claro en cuanto a la estructura, les digo, porque estas comas no se leen, sino no tienen como ese golpe, esas pausas que uno a veces le quiere dar a los signos, pero se escriben. Y a lo bien, perdóneme la expresión muy coloquial, es decir, se ve una oración muy organizada. Así como ustedes la ven ahorita, pues yo siempre exalto con colores, pero es muy diferente escribirla como es, ¿cierto? A decir, amigo mío, ¿cómo te encuentras? Todo pegado con un solo signo de interrogación al final, porque ahora ya resulta que no olvidamos, ¿no? Que nosotros no somos gringos, es decir, nuestro lenguaje tiene unas normas, por ejemplo, como los signos de admiración y los signos de interrogación, que se colocan uno y otro, porque es que tiene uno de inicio y uno de cierre, ¿no? Es lo como que nos está pasando con mucha utilización de expresiones que las estamos adecuando a una lengua que no es la nuestra, y no olvidemos nunca, porque yo pues cuando llegue a los signos de interrogación va a ser muy relacionado como con esto, pues observen cómo se deberían. A mí me parece, así como se ha escrito, es muy diferente a como uno comúnmente lo ve. Entonces aquí lo que hay que tener en cuenta es que, como ven aquí a la derecha, aparece primero vocativo y luego el mensaje. Es decir, vemos en la parte izquierda, antes de la coma, el vocativo, coma, vocativa y después el mensaje. Pero también podemos hacerlo de la siguiente manera. Entonces quiero que lo tengan ahí en cuenta porque ahora lo que vamos a hacer es invertir. Ya no primero el vocativo, sino primero el mensaje y después el vocativo. ¿Y qué creen ustedes que pasa? Pues no pasa nada porque igual la relación entre vocativo y oración vocativa, en este caso mensaje vocativo, no quiere decir que la coma desaparezca, solamente que sí cambia la estructura en cuanto a las preguntas y los signos de admiración. Bueno, entonces espero que tengan esto ahí como en cuenta y vayamos ahora cómo, digamos, se establece una oración vocativa teniendo primero el mensaje y luego el vocativo. Voy a utilizar los mismos ejemplos. Qué sorpresa tu visita, madre, ¿cierto? Primero oración, después vocativo. ¿Cómo te encuentras, amigo mío? Acá tenemos la pregunta, ¿cierto? Primero el mensaje, coma vocativa y a quién evoco. Hermano, voy en camino, ¿cierto? Bueno, aquí debería ser diferente. Aquí yo lo varié, debería ser voy en camino, hermano, ¿cierto? Ya puede pasar, señora. Entonces acá tenemos primero el mensaje, luego tenemos el vocativo. Aquí ya tenemos el informe, mi general. Lo mismo, vendrá en la tarde, magistrado. Logramos la meta, jefe. Sí, señor. No, eso es algo que sí es muy común, ¿no?
Nosotros cuando escribimos sí señor, la verdad tampoco colocamos esa coma, y el sí, en este caso es el mensaje, ¿cierto? Y el señor es la persona a quien evocamos, o sea que la forma correcta de decir sí señor, sí señora, es de esta manera, ¿cierto? Utilizando la coma después de la afirmación sí, ¿vale? No, querida, lo mismo, observen que ante el no se utiliza acá primero el mensaje, luego el vocativo, en este caso entre signos de admiración. Entonces vamos a ver cómo se comparan en estructura las unas con las otras, ¿bien? Entonces, como les decía ahora, estas comas, si las comas, los signos de puntuación, no solamente sirven para hacer pausas o respirar, les digo que son delimitaciones de segmentos. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que solo los signos están hechos para pausar, para respirar, para descansar. No. Todos estos cumplen una función sintáctica, ¿no? Entonces siempre hablamos es de sentido. Por tal motivo, acá deben escribirse, ¿no? No se pronuncian, ¿no? Porque si yo digo, por ejemplo, vendrá en la tarde, magistrado, o logramos la meta, jefe, o hermano, voy en camino, dense cuenta de que ahí no hay claramente una coma, pero sí se escribe. En cuanto a la producción textual, esa coma sí se debería hacer. Entonces, bueno, lo más importante es que ustedes la pueden aplicar en sus mensajes cotidianos, ¿no? Si van a saludar a una persona, a un pariente, a una persona que aman, pues utilicen la coma vocativa, y yo sé que a fuerza de costumbre les va a ser de mucha utilidad. Bien, entonces aquí tenemos, como les decía ahora, la comparación de cómo se ve la oración vocativa si primero tenemos el vocativo y después tenemos el mensaje, ¿cierto? Entonces, en este caso sí, vamos a ver, en el caso de la primera, ¿qué diferencia hay? Que, bueno, aquí voy a dar esta salvedad para que lo tengan muy en cuenta. Esta variación en cuanto a la forma se da cuando presentamos signos de interrogación y de admiración. Entonces, cuando primero va el vocativo, observen que el vocativo va afuera, viene la coma vocativa y después el mensaje vocativo es el que va entre signos de admiración. Miren el ejemplo 1, miren el ejemplo 2, sucede lo mismo, vocativo, coma, mensaje vocativo entre signos de interrogación, también va separado. En el penúltimo ejemplo, magistrado, coma vocativa, vendrá en la tarde, ahí viene el mensaje vocativo separado con su signo de interrogación, y jefe, en este caso el vocativo, y el mensaje vocativo entre signos de admiración, ¿cierto? Pero ¿qué sucede si nosotros colocamos primero el mensaje? Obviamente la idea no cambia, ¿no? Sigue siendo la misma, pero aquí observen que ya no están, ¿cierto? Separados el vocativo del mensaje. Cuando primero se coloca el mensaje, se incluye el mensaje vocativo, el vocativo y la coma vocativa, obviamente, dentro de los signos de admiración y de interrogación, como lo ven abajo. En cambio, cuando el vocativo va al final, los signos de interrogación y admiración abarcan toda la oración. Entonces aquí pues están diferenciados con asterisco, y en el caso del tercero, bueno, en el anterior no lo varía, pero acá sí. Por ejemplo, hermano, voy en camino, hermano, pues ustedes observen que ahí solamente se varían los términos porque no cambia la idea, pero sí cambia la estructura cuando vemos signos de admiración y signos de interrogación. O sea que, por ejemplo, si usted va a decirle a su pareja que le dio por ahí, se constipó, ¿cierto? Le dio una gripa, entonces dice, si fuese primero el mensaje, digamos, ¿cómo amaneces, amor? ¿No? Entonces sería signo de interrogación de apertura, ¿cómo amaneces? O ¿cómo sigues? Coma, amor, cierro signos de interrogación. Y si fuera el caso del primero, el vocativo, diría amor, coma, abro signo de interrogación, ¿cómo amaneciste? O ¿cómo sigues? Cierro signo de interrogación. Entonces, esto ya, es decir, no va a cambiar el sentido, pero pues ya ustedes, si quieren empezar a utilizar una forma muy adecuada, ¿cierto?, de comunicarse, pues utilicen estos modelos, porque les digo, esta comunicación es diaria, es decir, usted todos los días utiliza oraciones vocativas, ¿cierto?, u oraciones vocativas. Entonces, supongamos usted está en el parque con su mascota y supongamos que tiene un nombre raro, Tony, ¿sí? Entonces usted le dice, Tony,
venga para acá. Si el perro no le entienda, pues sabe que usted le está haciendo una señal, pero usted en ese momento dice Tony, que sea que usted está buscando, coma, ¿cierto? Acércate o no te acerques a otro animal, en fin, esa oración vocativa va separada con coma y si fuese al contrario, por ejemplo, entre signos de admiración, diríamos, venga para acá, Tony, ¿no? Pues abro signo de admiración, porque pues está clamando, ¿no? Venga para acá, coma, el nombre a quien estoy evocando y cierro con signos de admiración. Entonces, ya sea la forma que ustedes quieren utilizar, lo importante es que lo hagan bien, ¿no? Porque eso, a veces yo veo esos mensajes pálidos, yo no dice, ¿qué más, hermano? No, debería ser entre signos de admiración, ¿qué más, coma, hermano, cierro signos de admiración? Ya desde ahí se ve un cambio increíble en cuanto a las formas en las que escribimos y esto es muy recomendable y por eso quería traer la coma vocativa. Ella no se ve tanto como en los textos académicos o en las tesis o en las obras literarias, de pronto, bueno, sí, en las novelas, pero aquí lo importante es que eso hace parte más de la comunicación cotidiana, ¿no? Entonces, por eso me pareció importante tener la coma vocativa muy presente y ojalá que ustedes también la tengan, ¿no? Por ello nos vamos a pasar a otra coma. Esta coma se llama la adversativa. Seguramente es de las que se utiliza de mejor manera porque sí nos muestra claramente una diferencia entre una oración principal y una oración subordinada. Pues ya con los ejemplos lo vamos a ver. Entonces, según la definición, la coma adversativa separa la oración principal de la oración subordinada adversativa. La subordinada adversativa restringe lo dicho en la oración principal y comienza con las conjunciones pero, más, sino, aunque, aun cuando, pese a y a pesar de. Un ejemplo. Tú me gustas mucho, pero vives muy lejos, ¿no? Pues digamos que es una excusa para no sostener un tipo de relación con esa persona, porque excusas hay. Pero observen que si yo digo, por ejemplo, tú me gustas mucho, pero ya uno se da cuenta de que ahí inicia una oración subordinada y que esa niega lo anterior. Es que, por ejemplo, su dibujo está muy bonito, pero le falta. Esto quiere decir que lo que prima es la oración subordinada, ¿sí? Nosotros tenemos, yo estudié, pero no aprobé el examen. Esto nos demuestra claramente que la oración subordinada, que es la que viene después de la oración principal, porque hay quien las separa, el pero es la que adquiere más relevancia y la que niega la oración principal. Bien, entonces esto es con ejemplos. Vamos a ver, creo que uno de cada uno. Entonces tenemos el primero. El ensayo cumple con las normas de citación, pero omitió las de referenciación. Entonces, ¿por qué es una coma adversativa? Porque antes de estas conjunciones, porque son conjunciones adversativas, se coloca coma. Entonces, esa no tiene duda y la verdad, como les decía ahora, puede ser muy instintiva porque se suele colocar de una forma muy natural, pero es bueno que como regla la tengan clara con estas conjunciones. Usted preguntó si habíamos realizado el informe, mas no dijo que se lo enviáramos. Ahí claramente está la oración subordinada, que es la que está después de la coma, está negando la principal. Ojo que no hay que generar confusión con la utilización del más, ¿no? Cuando hablamos de tildes diacríticas o acentuación diacrítica, es para diferenciar, por ejemplo, muchos monosílabos, porque tenemos más con tilde, pero eso es de cantidad, ¿sí? Por ejemplo, yo te quiero más que ayer, o me diste más comida que la semana anterior. Ese más está denotando efectivamente funciona como un tipo de adverbio de cantidad, pero sin tilde funciona como una conjunción adversativa, ¿cierto? Entonces, quiere decir que acá se utiliza para negar la principal. Y además el sentido de la frase lo tiene, ¿no? Usted preguntó si habíamos realizado el informe, mas no dijo que se lo enviáramos. Observen que aquí funciona como una negación de la oración principal. No les solicité que viniese el sábado, sino el domingo. Entonces tenemos claramente una conjunción adversativa precedida por una coma, ¿no? Eso es lo importante. Acá pues nos está importando son los signos ortográficos, pero obviamente como regla van apareciendo estas ideas, ¿no? Entonces cada vez que venga adversativa, oración principal, oración secundaria, se separan con coma antes de la conjunción. Muchos escritores no gozaron de reconocimiento en vida, aunque sus obras alcanzaron fama después de su muerte.
El pintor logró acogida internacional, aun cuando sus primeras obras fueron rechazadas por las galerías más reconocidas. La medicina ha progresado enormemente, pese a que algunas enfermedades continúan sin cura definitiva. Y tenemos, su solicitud fue aprobada a pesar de que le faltó un documento. Entonces, observen que en todas estas conjunciones se da claramente una negación de la principal. Entonces, nunca olviden, por favor, colocar una coma antes de estas conjunciones adversativas. Es decir, esas no varían, ¿cierto? Vamos a ver ahorita una regla, como una excepción que hay en la utilización de comas de expresiones adversativas, porque ustedes, como se dan cuenta, casi siempre funcionan en la parte secundaria, ¿no? Como en la oración subordinada y no en la oración principal, pero algunos de estos sí se pueden utilizar al contrario. ¿Recuerdan cuando vimos ahorita la coma vocativa? Que en algunos casos usted coge el mensaje y lo que está evocando y lo cambia y no varía el sentido. Lo mismo pasa con estas adversativas, pero no para todos. Entonces, aquí, antes de ello, quiero que leamos este texto, ¿cierto? Arriba pues está la misma definición, y que ustedes ya de una forma mucho más natural, por ejemplo, vayan ubicando dónde creen que van las comas adversativas. Bien, entonces voy a leer el texto y después pues, van a ver la puntuación para que corroboren o comparen cómo estuvo este tema, esta explicación muy rápida de la adversativa, pero creo que es muy sencilla de aprender porque además son expresiones que nosotros también utilizamos muchísimo, ¿no? Entonces tenemos, el cine clásico marcó una época dorada en la historia del séptimo arte, pero sus técnicas hoy se consideran anticuadas por algunos críticos. Las producciones de Hollywood de los años 40 fueron cuidadosas en su narrativa, mas no siempre reflejaban la realidad social de su tiempo. Las películas en blanco y negro carecían de color, aunque lograban transmitir emociones profundas gracias a su iluminación y actuación. Los estudios imponían rígidas normas de rodaje, aun cuando algunos directores buscaban innovar en sus estilos personales. Los espectadores actuales prefieren efectos digitales, a pesar de que el cine clásico conserva una belleza y una elegancia incomparables. Entonces vemos aquí 5 oraciones que no son determinativas, porque pues si fueran así solitas y ya como lo decíamos antes, ¿no? Que tienen su verbo, complemento directo, sujeto, verbo, complemento directo o indirecto, que se dan muchos, pues sería, por ejemplo, oraciones determinativas, pero en este caso no, porque vemos que efectivamente se evidencian conjunciones adversativas. Entonces aquí ahora ya podrán ver en color rojo dónde se deberían colocar las comas y todas las 5 oraciones tienen, ¿cierto?, una conjunción adversativa. Vemos en el primer caso una coma antes del pero, en la tercera línea una coma antes del más, en la cuarta una coma antes del aunque, en la quinta una coma antes del aun cuando, y en la séptima una coma antes del a pesar de que. Entonces, es una norma que se puede aplicar con, digamos, con más sencillez para ustedes. Aquí lo importante es, como siempre, ir teniendo esas normas allí, porque estas sí son normas, son reglas. Entonces, yo creo que con esta coma adversativa les va muy bien, porque pues ante las evidencias, yo reitero, de textos, digamos, que se revisan, es una que yo veo que no, como se dice coloquialmente, no se descachan tanto, ¿no? Uno la ve por allí en muchos textos, entonces digamos que no hay tanto fallo, pero pues obviamente es importante acotarla y ustedes pues van a ir grabándose los nombres, ¿no? Ya digo, no, es que esa es una coma enumerativa, ¿cierto? Es que no, es una coma vocativa, una coma adversativa. Entonces vamos a ver algunas categorías más, pero pudiendo diferenciar el uso de la coma, ¿cierto? Dependiendo su función o su intención sintáctica. Bien, entonces, ya vimos algunas conjunciones, pero algunas de ellas permiten cambiar el orden de las oraciones, que son aunque, aun cuando, pese a y a pesar de. Entonces ya lo vimos ahora, pero ¿qué sucede con estas 4 conjunciones en particular? Voy a utilizar el ejemplo que utilicé, voy a usar el ejemplo que utilicé y van a darse cuenta de que en estos casos sí se puede hacer ese cambio de orden en las oraciones. Ejemplos.
Muchos escritores no gozaron de reconocimiento en vida, aunque sus obras alcanzaron fama después de su muerte. ¿Cierto? Tenemos acá la conjunción adversativa, aunque en una oración subordinada. Pero miren lo que pasa acá si varío el orden de la oración, es decir, si coloco la oración subordinada ahora como una oración principal, lo importante con esta excepción es que no cambia el sentido. De pronto a veces en la lectura como que decimos, venga, pero algo no me suena como tan bien, pero les digo, no está cambiando el sentido y esa correlación, ¿cierto?, entre oración principal y subordinada no cambia así usted invierta los valores. Entonces usted cuando está redactando, no siempre tiene que utilizar primero la principal y después la conjunción adversativa, sino con estas puntualmente puede hacer ese cambio, ¿no? Entonces, miremos cómo quedaría si hacemos esa alternancia. Aunque sus obras alcanzaron fama después de su muerte, muchos escritores no gozaron de reconocimiento en vida. ¿Sí? Como se pueden dar cuenta, no hay un cambio en el sentido. Y estas conjunciones adversativas permiten esa variación. El pintor logró acogida internacional, aun cuando sus primeras obras fueron rechazadas por las galerías más reconocidas, ¿no? Y si cambiamos el orden, quedaría, aun cuando sus primeras obras fueron rechazadas por las galerías más reconocidas, el pintor logró acogida internacional, ¿no? Esas son técnicas que a veces utilizamos en redacción para cambiar las estructuras. Les digo, pues cuando uno ya va escribiendo y va como cogiéndole amor, en este caso a la redacción, ya sea de cualquier tipo de texto, si les gustan los textos narrativos o les gustan los de investigación, ¿cierto? O las crónicas y demás, eso no cambia. Les digo, estas reglas, la idea es que se conserven para cualquier tipo de texto y ayuda mucho porque eso le quita a usted, le empieza a hacer cambiar como los esquemas, ¿no? Entonces, usted empieza a jugar con estructuras, con cambios y la verdad, les digo, pues por experiencia que uno evidencia cuando una persona sí tiene la clara intención de mejorar. Y esto le ayuda muchísimo porque esto a usted le va dando un estilo de escritor, ¿no? Vamos a ver con los otros ejemplos. Nos quedan otras dos expresiones adversativas. La medicina ha progresado enormemente pese a que algunas enfermedades continúan sin cura definitiva. Si hago el cambio, quedaría, pese a que algunas enfermedades continúan sin cura definitiva, la medicina ha progresado enormemente. No hay cambio de sentido. Su solicitud fue aprobada a pesar de que le faltó un documento. Ya ustedes pueden hacer el cambio acá, no sé si lo quieren allí, y podrán darse cuenta de que la expresión sigue dando el mismo mensaje. A pesar de que le faltó un documento, su solicitud fue aprobada. Entonces, ¿qué es lo importante con este cambio de orden? Que la coma, ¿no? Estamos viendo la coma. Por tal motivo, con estos casos, usted separa. Entonces, la secundaria se vuelve principal, en este caso, pero no cambia el sentido, es decir, este orden no altera, ¿cierto? No altera el significado o el sentido de la oración, pero la coma se conserva, porque sí hay que establecer claramente la diferencia entre la que afirma y la otra que la niega. Bien, entonces esto sería el caso de las excepciones que se dan con estas conjunciones. Vamos a ver la coma antes del ya que, pues o puesto que, ¿no? Estas no son adversativas, sino estas funcionan como complementos, podríamos decirlo así, ¿no? Entonces dice, según las normas de la ortografía académica, las conjunciones, que también son conjunciones, chévere llamarlas porque nosotros pensamos que la conjunción es solamente la I, ¿no? Pero hay conjunciones de diferentes tipos y acá, por ejemplo, hay conjunciones causales, hay conjunciones adversativas y pues según los términos, pues ya podemos ir denominándolos de esta manera. Las conjunciones ya que, pues y puesto que deben separarse del predicado principal con comas cuando introducen la justificación de una idea previamente planteada como hipótesis. Para decirlo en otros términos, observen que en la adversativa yo niego lo que dije en la otra, en la principal, ¿no? La subordinada niega la principal y aquí lo que hace la subordinada es complementar a la principal, ¿cierto? Es decir, la primera se considera como el planteamiento de una hipótesis y lo que hace, en este caso la segunda, es como afirmar o profundizar lo que se dijo en la primera, ¿cierto? No sé,
Juanito recibió un 10 en matemáticas, ya que fue el primero en llegar a clase. ¿Cierto? Entonces, la primera es el planteamiento, la hipótesis, lo que yo sugiero, ¿cierto? Lo que yo planteo en un inicio, y lo que hace en este caso esa conjunción es efectivamente darme el motivo del por qué esa persona en esa hipótesis que planteo, ¿cierto? Recibió lo que recibió. No sé, esta relación se acaba, no hay química. Entonces, estamos viendo que acá se plantea una hipótesis, viene en este caso como la consecuencia, digámoslo así, y siempre aparece con la utilización de estas conjunciones, pues debe aparecer una coma, ¿no? Porque estamos en puntuación. Dice, el atletismo requiere una preparación constante, ¿cierto? Ya que la resistencia y la velocidad se desarrollan con entrenamiento diario. Entonces, ¿cuál es la intención con esto? Que siempre antes de estas conjunciones va la coma. Lo mismo que con las adversativas, la función es totalmente diferente, pero va a la coma. Bien, Velázquez es considerado un maestro del realismo, ya que supo capturar la profundidad psicológica de sus personajes, ¿no? En esto no voy a profundizar tanto, vamos a ver los ejemplos, que eso ya les va a quedar clarísimo. Muchas especies están en peligro de extinción, pues la alteración del clima destruye sus hábitats naturales, ¿no? Pues, no estamos utilizando esa conjunción. Muchos críticos valoran el trabajo de Débora Arango, pues sus pinturas denunciaron con valentía las injusticias sociales de su tiempo. La comunidad internacional busca acuerdos para reducir las emisiones, puesto que el exceso de gases contaminantes agrava el efecto invernadero. Entonces, observemos que funciona la primera como una hipótesis y la otra en este caso es como la consolidación, la prueba o la razón por la cual planteamos esa hipótesis. Los nuevos artistas colombianos encuentran inspiración en sus antecesores, puesto que estos abrieron caminos para el arte moderno en el país. Entonces, aquí, reitero, lo importante es, antes de esas conjunciones, siempre colocamos coma, igual, aunque la función sea distinta, igual que las adversativas. Entonces, tengamos en cuenta que son conjunciones con una función diferente, ¿cierto? Pero aquí esa es una norma y las comas ahí van, siempre. ¿Listo? Esta misma norma es aplicable al conector que. Nosotros habíamos hablado de que el que también es una conjunción. Por ejemplo, él es el joven que siempre obtiene las mejores notas. Esa no se separa con coma, ese que, porque ese que me está diciendo es relativo a la persona que yo estoy hablando y lo vimos en las oraciones determinativas, ¿no? Por ejemplo, él es el científico que logró hallar una nueva fórmula para entender desde una perspectiva diferente la física cuántica. No sé. Ese que está aludiendo, todo eso está aludiendo a esta persona. Por eso es una conjunción. Pero en este caso vamos a ver que tiene otro valor que es un valor causal, ¿cierto? Porque esta relación que vemos allí arriba de esas conjunciones son causales. El que causal equivale a porque, ya que, o pues, es decir, utilizamos el que, pero cuando reemplaza o cuando se puede variar por estas conjunciones como el porque, el ya que o pues. Por ejemplo, no grites que ya te escuchamos. Sería lo mismo que decir, no grites porque ya te escuchamos. Es decir, aquí como se dan cuenta, ese que, ¿cierto? Ese que es causal. Por eso es diferente de la conjunción, porque en el caso del otro, como les decía, yo soy el que llamó. Ese que no se separa porque alude como conjunción a un sujeto. En este caso, cumple una función causal, les digo como en estas, como el porque, el ya que o pues, entonces si ustedes lo ven, tienen el mismo sentido, lo pueden expresar de cualquiera de las dos maneras. Descansa, que mañana será un día largo, sería lo mismo que decir descansa, ya que mañana será un día largo. Apúrate, que vamos a llegar tarde. Apúrate, pues vamos a llegar tarde. Entonces, observen que no hay ninguna diferencia entre uno y otro, entonces si van a utilizar el porque, no le tengan miedo al qué. Yo intento no usarlo mucho, ¿no? Porque a veces cuando uno ve trabajos y se mete como buscar palabras, no buscar términos, si uno busca el qué como el adjetivo demostrativo esto, o este, o estos, que a nosotros nos encanta escribir ese tipo de adjetivo, podemos encontrar a veces, mejor dicho, cantidades innumerables de estos pronombres,
pero acá les digo lo importante es conservar el sentido. Entonces, si usted quiere jugar con el léxico, ¿no? Con la utilización de conjunciones, pues utilice el que y pues altérnelo con el porque, con el ya que y con el pues. Miremos otros ejemplos. El investigador emplea este método que permite una observación más directa de los hechos. Sería lo mismo que decir, el investigador emplea este método ya que permite una observación más directa de los hechos. Tenemos ahora, el autor introduce esta metáfora que busca enfatizar la fragilidad del conocimiento humano. Lo mismo que decir, el autor introduce esta metáfora porque busca enfatizar la fragilidad del conocimiento humano. El personaje adopta una actitud de rebeldía que no acepta las normas impuestas por la sociedad. O el personaje adopta una actitud de rebeldía, pues no acepta las normas impuestas por la sociedad. Entonces observen cómo expresiones así tienen varias formas de darse, ¿no? Entonces, lo que quiero que quede claro en este caso es cuando ese que se antecede por una coma, ¿no? Porque no es en todos. Entonces, por eso es muy importante que recuerden las oraciones determinativas donde veíamos, por ejemplo, un sujeto muy amplio, porque ese que funcionaba como una conjunción, ¿cierto? En este caso. Y acá la relación del que ya es causal. Entonces, en estos casos que ven allí, sí se utiliza una coma porque está cumpliendo, ¿cierto? O podría suplir el uso del ya que, del porque y el pues. No sé si hasta ahora hay alguna pregunta por allí. Apreciado Wilson. Sí, ya, mi querido Álvaro, aquí estoy. Dale, continúo entonces. Perdí el sonido un momento. Dale, todo bien. Entonces, no, te preguntaba si había algún tipo de pregunta, si no, pues continúo aquí con la explicación. Dale. Sí, pues claro, muchachos, si tienen alguna pregunta, esto es un espacio en el que podemos comenzar a preguntar de toda la sesión que hemos tenido el día de hoy sobre signos de puntuación y el uso de la coma. Un gran aporte sobre este uso de la coma, porque en nuestros tiempos, pues en el colegio nos enseñaban que enumeraciones nada más servían para enumerar y cuando contamos una secuencia van comas. Entonces, hasta ahí iba lo que nos enseñaban a nosotros en el colegio. Entonces, me parece muy interesante y muy grato aprender todo esto de las conjunciones que venían después, de las negaciones. Entonces, la verdad, bastante interesante y bastante concluyente esta clase. Si alguno tiene alguna duda más, alguna pregunta, yo por ejemplo quedé con la duda de el pero es una conjunción que es algo que afecta a la conjunción de la misma oración, ¿no? Claro. Sí, es decir, ¿por qué es adversativa? Porque tú ves que el pero... Es adversativo. ¿Cierto? Es llamativo porque nosotros cuando... Sé que como aquí solamente veo mi presentación, no veo, todavía no te veo. Puedo mirar un poquito acá. Listo, ahora sí. Pues el pero se vuelve adversativo, además porque quizás es la adversativa más utilizada. Porque usted solamente no tienen que decirle nada más, ¿no? No, es que la fiesta estuvo buena, pero sí, ya estuvo mala. Lo que venga ya, no, es decir, ya con ese pero negó lo que dijo, ¿sí? Dice que no, usted pues me gustó el beso, pero sí, pero tal cosa. Entonces uno de alguna forma aduce la negación, entonces es como implícito hacer ese uso de esas emociones. No se le está escuchando casi. Cindy, ¿nos escuchas? Sí, hola, buenas. Hola. ¿Tienes alguna pregunta en cuestión? Sí, yo también quedé con la misma duda porque dice, el ensayo te quedó bueno, los fundamentos bien, pero... Sí. Entonces eso quiere decir que lo que acabas de decir, que sí, pero no. Sí, es algo así. Menos así, pero Se podría decir de la forma más sencilla. Como la clase. Es que no, es que la clase estuvo buena, pero todavía dudas, ¿no? Entonces uno entendí. Digamos
que esa es la que prima, pero sería como la que prima sobre la oración principal. Por eso son adversativas, porque se enfrentan, como que niegan. Ustedes pueden cambiar el pero por el más o por el aún, ¿cierto? Diciendo, por ejemplo, Tengo una pregunta. yo estudié, pero no pasé. A diferentes evocaciones, entonces son el diferente grado de negatividad de la oración. Mira, Por ejemplo, Tengo una pregunta, no sé si solo me pasa a mí, pero no logro escucharles casi. regálame un momento. lo que pasa es que yo creo que como estás en la calle de pronto, pero es que no escuchas, porque No, yo escucho. regálame, ya creo que ya, era Cindy la que se le oía bastante. Ya, ahora sí. Dale. Ya, lo que pasa con la pregunta que yo tenía era que entonces una es más influyente que otra, por ejemplo, pero niega totalmente y más negaría parcialmente. No, es lo mismo. ¿Es lo mismo? Sí, es más, usted no ha escuchado personas que dicen que, pero más sin embargo, algo así, que eso ya coge Sí, no ese solo es famoso porque lo dijo Diomedes Díaz. Sí. Sí, Entonces, pero más sin embargo, Entonces, imagínense utilizar una triple, es decir, si nosotros decimos que cuando expresamos algo que tiene el mismo sentido es una redundancia, ¿no? claro. Porque existen pleonasmos y redundancias. Por ejemplo, si yo digo accidente fortuito, es una redundancia, porque todo accidente es fortuito. Si yo digo campus universitario, eso es redundante porque todo campus se refiere a una universidad, ¿cierto? Si yo digo, por ejemplo, erario público, eso es redundante porque todo erario se refiere a lo público. Imagínense con dos palabras cómo suena, pero más sin embargo, es decir, es Bueno, que... yo digo que está triplemente negando, ¿no? No, pues parece que estuviera afirmando porque menos por menos da más y menos Más. por menos. Entonces después termina negando una sola vez para decir lo mismo. Entonces digamos que suele ser solo necesario porque vos puedes utilizar solo una. Yo digo, estudié mucho para el examen, pero no lo pasé. Estudié mucho para el examen, mas no lo pasé, ¿sí? Entonces, no hay uno que tenga un nivel superior de otro. Si vos los puedes utilizar, yo digo, por ejemplo, estudié mucho para el examen o perdí el examen pese a estudiar. Entonces, observa que la función es muchas veces como el estilo, como la palabra, cómo suena en su adecuado momento, porque también la idea es utilizar un lenguaje mucho más amplio, ¿no? Porque Claro, todo es pero, ¿no? Es decir, ampliemos el léxico y es más, a veces olvidamos, porque pues no es por una... ejemplo, el aún, ¿no? Me dijiste que también. El aún, sí, por ejemplo, aun cuando. Aun Ese cuando. aún que va sin tilde, ¿no? Porque suele pasar lo mismo con el término Más. aún tildado y el aún, digamos, sin tilde, porque el aún con tilde es todavía, ¿no? Claro, todavía más. Entonces sería totalmente diferente. Entonces yo digo, por ejemplo, no aprobé el examen, coma, aun cuando estudié mucho. Sí, aun cuando me preparé. Aun cuando me preparé. Entonces, como observas, aquí la idea es utilizar las adversativas y siempre antes de su uso una comita, porque esa es la coma adversativa, ¿no? Entonces, una cosa nos lleva a la otra. Por ejemplo, la conjunción causal nos lleva a la coma causal, una conjunción adversativa nos lleva a una coma adversativa, un mensaje educativo nos lleva a una coma vocativa. Si nos aprendemos los momentos, aprendemos dónde va la coma. Bueno, sí, ya, pues, mejor dicho, si uno se pega la repetida de algunos videos y las presentaciones que voy subiendo por ahí, les aseguro que pues no es que uno ya pueda chicarear que uno, pero sí es mejor porque uno ya encuentra la explicación de aquellas cosas que uno, no sé, hace, pero no porque haya una norma, una regla que uno siga, sino porque se ha dado más como fuerza de costumbre, porque eso es como con las tildes. A uno le dicen, no, es que uno sabe que ciertas palabras llevan tilde, pero... Es brújula, sí, claro. Porque terminan en ción, porque por ejemplo te terminan en vocal y son palabras, por ejemplo, como terminé, acabé, preparé, por ejemplo, Acabé. asumí. Entonces uno dice que lleva tilde porque son agudas y porque terminan en vocal. Claro, Pero ¿qué pasa con las esdrújulas? Entonces uno dice, por ejemplo, tácito o lícito, entonces uno no sabe si uno escribió claro. lícito o licito o licitó, ¿cierto? Entonces, pero eso es a raíz de las normas. Entonces, pues esa debería ser nuestra gramática, pero pues digamos que para eso estamos aquí, para ayudar un poquito en el tema. Entonces, bueno, vamos a volver a la presentación porque yo creo que me faltan como ahí unos detallitos para que quizás finalicemos ahí pasadita a las 7, que sea como más o menos 1 hora y media la sesión, ¿te parece? Entonces voy a volver acá a mi presentación. Volvemos a la clase, estudiantes. Sí, señor. Entonces aquí estamos, esta ya la ves, ¿cierto?
Sí, sí, Listo. ahí la estoy viendo. Entonces, el que cuando presenta valor causa. Muy bien. Coma elíptica. Esta coma es de las mejores, además porque son de las que, pues, además por el nombre, uno ya piensa que una coma elíptica es como una coma cósmica por allá, una coma rara, ¿cierto? Eh, digamos que tienen un sentido totalmente real, además porque pues nosotros nos relacionamos con la palabra elipsis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta coma elíptica? Es una coma que sustituye a un verbo. Nosotros tenemos, por ejemplo, comas que sustituyen conectores. Si yo, por ejemplo, pasémonos en la máxima de Descartes o de René Descartes, como lo conocemos nosotros, donde dice pienso, luego existo. Acá el luego es el conector, pero si yo escribiese pienso, coma, existo, observemos que esa coma reemplaza al conector, ¿no? Entonces, la coma tiene unas funciones increíbles y es evitar a veces que utilicemos un verbo. Pues en este caso un conector. Y esta coma que les voy a mostrar reemplaza un verbo. Es decir, ¿cómo así que una coma reemplaza un verbo? Claro. Y vamos a ver la coma elíptica y el punto y coma elíptico. Entonces, cuando les decía que sustituye un verbo, es porque primero ya ha sido nombrado, pero vamos a ver cómo se da digamos, como esa suplantación del verbo que cumple aquí la coma. Entonces, ello evita que el verbo sea repetido. Esta coma les va a gustar mucho, yo espero que la utilicen porque la verdad esto ya va denotando una mejoría en cuanto a la escritura. Ejemplos. Nosotros vamos al cine y ustedes van al teatro. Acá he resaltado las dos conjugaciones del verbo ir. La primera, vamos, es primera persona del plural del presente de indicativo del verbo ir. Nosotros vamos. Y la otra es tercera persona del plural del presente de indicativo del verbo ir. Ustedes van. Pero pues la idea a veces es no utilizar la misma, es decir, el mismo verbo dentro del mismo tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos la coma elíptica. Es decir, vamos en el segundo caso a quitar ese verbo ir en su conjugación y la vamos a cambiar por una coma. Y no va a cambiar el sentido para nada. Nosotros vamos al cine y ustedes al teatro. Entonces, ¿qué pasa con esa coma? Esa coma está reemplazando el verbo ir, ¿no? ¿Por qué? Porque está diciendo que nosotros vamos al cine y ustedes van al teatro. Entonces, observen cómo esa coma aparece allí como disruptiva, como a veces rara, porque pues yo estoy casi seguro de que nadie por instinto se le ocurre meterle una coma a eso. Pero la coma elíptica tiene una gran función y es efectivamente reducirle a usted el trabajo de ponerse a pensar en tantos verbos. Ya vamos a ver con unos que tengo por allí como muy llamativos, creados sencillamente para que veamos toda esa diferencia. Acá tenemos otra forma. Digamos que aquí cualquiera de las dos puede ser utilizada. Yo recomiendo la primera. ¿Por qué? Porque acá tenemos dos ideas. Nosotros vamos al cine y ustedes al teatro. Pero estas también la pueden utilizar si se les da por usar el punto y coma, por ejemplo, en este caso, de una forma tan llamativa. Es decir, nosotros decimos, nosotros vamos al cine, ustedes al teatro, ¿no? Álvaro, una cuestión. Eso es lo que dijiste lo de la vez pasada, que es una enumeración dentro de la enumeración. Pues esta es una enumeración dentro de la enumeración, pero con la coma elíptica. Por ejemplo, es que en cuanto a la coma enumerativa y la coma elíptica hay una gran diferencia y es que la coma elíptica, como te voy a mostrar ahora, sí, utiliza solo un verbo. La enumeración, por ejemplo, dice, los días martes, miércoles y jueves me voy a estudiar. Entonces ahí separo con comas, ¿no? Los días lunes, coma, martes, coma, miércoles y jueves voy a estudiar, punto y coma. Los días sábado o los días viernes y sábado, coma, estudio con mis amigos, punto y coma. El día domingo, coma, me voy a jugar baloncesto, voleibol y microfútbol. Y los días festivos me voy a visitar a la familia. Ahí estoy enumerando. Pero si ves que hay diferentes acciones, digamos en el caso del primero, estudio, en el otro viajo, en el otro, acá hay diferentes verbos, pero la coma elíptica lo que hace es coger un solo verbo y aplicarlo para todo, ¿no? Igual, ya voy a mostrar unos ejemplos y
que van a ser muy, muy ilustrativos, muy bacanos de poder ver cómo funciona esto. Entonces, estas son dos maneras de poder expresar esta idea. Entonces, observa que en vez de decirlo, no, que no está mal, nosotros vamos al cine y ustedes van al teatro, uno puede decir, nosotros vamos al cine y ustedes al teatro. Bien, y se hace una pequeña pausa denotando que esa coma funciona como el verbo que ya habíamos dicho. Sí, Otro ejemplo. Martín venció al campeón y Juana derrotó al subcampeón. Observen que aquí utilicé dos sinónimos, venció y derrotó. Pero pues digamos que a veces para que uno dice, bueno, pero ¿cómo utilizo diferentes verbos que sean sinónimos? Y una vez se rompe el coco buscando como verbos que tengan el mismo sentido, ¿no? Pero si yo utilizo la coma elíptica, quedaría así. Martín venció al campeón y Juana al subcampeón. Bien, esa coma funciona como el verbo derrotó o venció y el sentido no cambia. También lo pueden decir de esta manera, aunque yo siempre recomiendo la primera. Martín venció al campeón, Juana al subcampeón. ¿Por qué aquí no va a punto? No, pues aquí no va a punto. Bueno, aquí creo que el punto y coma me quedó con un espacito, debería estar pegado ya la palabra. Martín venció al campeón, Juana al subcampeón. Es decir, estamos viendo dos ideas paralelas que están utilizando el mismo verbo, que es como si yo dijera, Martín venció al campeón, Juana venció al subcampeón. Entonces, digamos, lo que nos permite la coma elíptica es eso, utilizar con un verbo y si nos vamos a referir a varios aspectos, digamos, hacer alusión a ellos sin necesidad de cambiar los verbos o de ampliarlos o de repetirlos. Pero ya lo vamos a ver con el punto y coma elíptico. Entonces, vamos a ver más ejemplos de la coma elíptica. El curso 204 asumió el proyecto de arte y 203 aceptó el de humanidades. Observen que acá son dos verbos que son sinónimos, pero si yo quiero dejar solo uno, quedaría así. El curso 204 asumió el proyecto de arte y 203 el de humanidades, ¿cierto? Ese espacio que me está diciendo aceptó o asumió el de humanidades. O también, como les decía, pueden cambiar la conjunción y por el punto y coma, de pronto porque se ve muy estilizado, ¿no? Uno dice, oiga, pero ¿cómo utiliza ese punto y coma? Yo no había visto esa utilización así. ¿Por qué? Porque son dos ideas paralelas, ¿no? Entonces dice, el curso 204 asumió el proyecto de arte, 203 el de humanidades. Los adjetivos califican al sustantivo y los adverbios califican al verbo. Entonces ya ustedes pueden ir haciendo ya de una forma mucho más personal, por ejemplo, el cambio acá en este ejercicio por la coma elíptica. ¿Cómo quedaría? Los adjetivos califican al sustantivo y los adverbios al verbo. O los adjetivos califican al sustantivo, los adverbios al verbo, ¿no? Acá cambiando la i por el punto y coma. Entonces, otra coma que la verdad, si se empieza a usar, uno ya va como a nivel pro, que dicen, ¿no? Ya uno va utilizando las comas con un sentido y esta se llama coma elíptica. Bueno, los nombres yo sé que no es que sean difíciles, ¿no? Pero pues diferenciar, porque uno dice, no, pero este man me enseñó que coma enumerativa, que coma vocativa, que coma elíptica, ¿cierto? Y pues obviamente se establecen para poderlas diferenciar, pero lo más importante es su uso, ¿no? Porque son comas o son signos de ortográficos que no solamente cumplen una función porque se ve bonito, ¿cierto? No, que es para respirar, no, que es para hacer la pausa, no. Como se dan cuenta, porque cumple funciones sintácticas, porque solamente una coma puede mantener el sentido de una oración suprimiendo una acción, imagínense, suprimiendo un verbo. Entonces, vamos a ver acá ejemplos que nos muestran, digamos, cuál es el verbo que reemplaza esa coma. Los romanos conquistaron gran parte de Europa y los árabes parte del norte de África. La Revolución Francesa comenzó en 1789, la mexicana en 1910. Observen que en el primer caso utilicé y los árabes y acá utilicé punto y coma para separar las dos ideas porque les digo, las dos son funcionales y esa coma después de la mexicana o arriba, digamos en este caso de los árabes, está relacionándose con una coma elíptica. La computadora procesa datos y el celular información más básica, es decir, esa coma funciona como el verbo procesar. La tradición egipcia construyó pirámides, la mesopotámica, templos, ¿cierto? Está diciendo que la tradición mesopotámica, es más, reemplaza en este caso el sustantivo la tradición, vea, solo con decir la mesopotámica pude obviar
la expresión tradición y además el verbo. Y se vuelve una expresión muy concreta y que usted entiende con, digamos, como con mucha certeza o con mucha transparencia, digámoslo así. Y ahora, como último ejemplo, dice, Cervantes creó a Don Quijote y Shakespeare a Hamlet. Bien, entonces vemos aquí cómo se puede utilizar con el y con el punto y coma, pero acá lo más importante es la coma elíptica, es decir, usted cómo usa esa coma para reemplazar un verbo. Bien, entonces vamos a ver el punto y coma número 2. Ya les había dicho que teníamos el punto y coma de la coma enumerativa. Este punto y coma se va a relacionar, como ven aquí en rojo, con la enumeración de elípticas. Entonces ya sabemos que esa coma elíptica reemplaza un verbo, pues el punto y coma también enumera elípticas, ¿no? Entonces es la enumeración de las enumeraciones de elípticas, ¿bien? Entonces vamos a ver que con ejemplos todo es más claro. Y aquí tenemos esta definición. Si hay más de dos oraciones, porque antes vimos solo dos oraciones, ¿no? Dos ideas que se relacionan, que se confrontan, pero si hay más de dos, el verbo se sigue reemplazando con coma elíptica y aparece el punto y coma, que va a separar, ¿cierto? Va a dividir estos pequeños grupos, entonces se va a volver el gran signo enumerativo, es decir, el punto y coma es el papá de la coma en cuanto a que si hay muchas comas, él aparece para organizar y para separar. Por eso les digo, la función del punto y coma es comúnmente separar grupos que tienen comas. Y de esa manera, pues establece una claridad sintáctica y se evitan las ambigüedades. Bien, ejemplo. Mi hermana asistió al concierto de Totó la Momposina y mi primo al de Roger Waters, ¿no? Entonces ya vimos que el punto y coma, que la coma elíptica, separados y así me está diciendo, mi hermana asistió al concierto de Totó la Momposina y mi primo asistió al de Roger Waters, pero esa coma reemplaza al verbo asistir, ¿no? Que en este caso está en pretérito perfecto, es decir, en pasado simple. Ahora voy a incluir más oraciones. Entonces ahora voy a hablar de más familiar. Entonces, ¿yo qué hago acá? Utilizo el punto y coma como sucede con la coma enumerativa. Observen, acá está señalado el verbo y ese verbo va a afectar toda la oración porque nunca voy a nombrar otra vez ese mismo verbo ni otro similar. Solo con él tengo la idea completa. Mi hermana asistió al concierto de Totó la Momposina. Punto y coma. Mi primo, coma, al de Roger Waters. Es decir, como mi primo asistió al de Roger Waters, ¿no? Entonces acá observamos que como hay más de dos oraciones, aparece el punto y coma. Después de Roger Waters, punto y coma, mis padres asistieron al de Asia Costa y los demás al partido de voleibol. Entonces, cuando tenemos más de dos oraciones, acá, ¿por qué es un punto y coma diferente el de el enumerativo? Porque allá aparecen diferentes acciones, es decir, puedo utilizar diferentes personas, diferentes motivaciones, digamos, que estén dentro del texto. Pero aquí lo llamativo de la coma de la enumeración de elípticas es eso, que ustedes ven acá el verbo asistir y este afecta a todo. Mi hermana asistió al concierto de Totó la Momposina, mi primo asistió al de Roger Waters, mis padres asistieron al de Asia Costa y los demás asistieron al partido de voleibol. Pero como aparece la gran coma elíptica, se dan cuenta de que esta coma me reemplaza este verbo y me evito, ¿cierto?, caer en cacofonías, caer, por ejemplo, en repeticiones innecesarias, que es lo que es. Bien, y aquí puedo hacerlo con la otra manera, ¿no? Cambiando la última i, porque observen que como en la coma enumerativa, acá la última i va solita. Usted puede utilizar esta alternativa, pues a mí me gusta más esta, porque no afecta tanto, pero esta también es válida. Mi hermana asistió al concierto de Totó la Momposina, mi primo al de Roger Waters, mis padres al de Asia Costa, los demás al partido de voleibol. Igual de las dos formas se ve muy bien, ¿no? Se ve muy bien escrito y eso pues denota un orden increíble para poder escribir. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí resalté los verbos y los repetí, porque a veces eso es lo que hacemos, ¿no? Porque como no encontramos sinónimos, pues pueden repetirse, pero esta es para que observen cómo la idea se puede conservar sin necesidad de utilizar toda esta cantidad de verbos. Los vikingos exploraron tierras lejanas y los comerciantes exploraron rutas desconocidas. Es decir, acá estamos hablando de los vikingos y los comerciantes. Los guerreros empuñaron
espadas y escudos, y los constructores empuñaron hachas y martillos. Punto y coma, ¿no? Porque estoy separando por grupos. Estoy hablando en este caso de guerreros y constructores, en la otra de vikingos y comerciantes, en la tercera, sus barcos surcaron océanos abiertos y sus sagas surcaron la memoria de los pueblos. Su historia dejó huellas en piedra y acero, su legado dejó en mito y sangre. Bien, entonces pues, ¿esto por qué se resalta allí? Para que observemos cómo la coma elíptica me reduce el texto y lo deja, pues obviamente le va a quitar todas esas repeticiones que pueden estar allí. Quedaría de la siguiente manera. Los vikingos exploraron tierras lejanas y los comerciantes rutas desconocidas. Yo por qué señalo esta I, porque digamos que estamos hablando de que este verbo explorar, ¿cierto?, afecta no solo a los vikingos, sino también a los comerciantes. Entonces yo por eso les decía que me gusta mucho más la I allí. Los vikingos exploraron tierras lejanas y los comerciantes rutas desconocidas. Los guerreros empuñaron espadas y escudos y los constructores hachas y martillos. Ah, que si puedo cambiar el punto y coma por punto. Sí, también. Pero la utilización, digamos, del punto y coma acá es correcto. O sea que usted puede hacer, mientras no cambie ni varíe su sentido, puede utilizar el punto o el punto y coma, pero pues acá la idea es que empecemos a usar signos que a veces teníamos, ¿cierto? O a los cuales le subíamos con constancia, como el punto y coma. Sus barcos surcaron océanos abiertos y sus sagas la memoria de los pueblos. Su historia dejó huellas en piedra y acero, su legado en mito y sangre. Observen cómo este párrafo, digamos, construido de esa manera, es claro, ¿no? Digamos que de alguna forma es muy lúcido, ¿cierto? Nos da una idea muy, muy cierta de lo que está pasando allí y además evita repeticiones y casi que, ustedes observen, se basa en signos de puntuación. Suprimimos aquí prácticamente 4 o 5 verbos, ¿no? Y solamente utilizamos uno que afectaban, en este caso, a 2 ideas paralelas. Creo que tengo otro ejemplo acá. The Beatles cambiaron la historia de la música y The Rolling Stones transformaron la actitud del escenario. Pink Floyd llevó el sonido al espacio y Led Zeppelin lo trasladó al borde del abismo. Queen fusionó el rock con la ópera y David Bowie lo amalgamó con la identidad y la vanguardia. Oasis devolvió la arrogancia al pop británico, Radiohead retornó la angustia existencial al siglo XXI. Entonces, como observan, vamos a ver que son pequeños grupos, porque comúnmente las elípticas lo que hacen es coger un par de ideas que se complementan, pero como crecen, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a enumerar estas enumeraciones. Y acá, ¿qué dice? Pues como en el caso anterior, repetí los verbos, pero cuando digo The Beatles cambiaron, o yo dijera The Beatles transformaron, es lo mismo. O The Rolling Stones cambiaron o transformaron. Entonces, les decía eso ahora, que muchas veces nosotros nos desgastamos buscando verbos, ¿cierto? Que sean, digamos, que sean similares a otros, pues para evitar que mi texto tenga esas repeticiones. Pero si nosotros utilizamos la coma elíptica, observemos aquí qué es lo que pasa. The Beatles cambiaron la historia de la música y The Rolling Stones la actitud del escenario. Pink Floyd llevó el sonido al espacio y Led Zeppelin al borde del abismo. Queen fusionó el rock con la ópera y David Bowie con la identidad y la vanguardia. Oasis devolvió la arrogancia al pop británico. Radiohead la angustia existencial al siglo XXI. Es decir, ustedes pueden utilizar el estilo que quieran, pero como pueden darse cuenta, si utilizamos correctamente esta relación entre punto y coma, vamos a avanzar mucho en la producción, sea el texto que sea, ¿no? Pues yo obviamente los ejemplos que yo utilizo son como diversos, pero la intención es la misma, ¿no? Porque además son textos que acá lo que más debe como exaltarse es, digamos, esa posibilidad de transmitir la idea sin ningún tipo de ambigüedad, ¿no? En este caso como de redundancia y que aparezcan estas figuras o de ideas subordinadas que me alteran el sentido real de lo que yo quiero expresar. Bien, y creo que esta es mi última diapositiva y tiene que ver con el gerundio. Y el gerundio, ¿cierto? Cuando funciona como adverbio de modo, es decir, unido al verbo, no lleva coma. La relación, ¿cuál es para poder entender qué es el adverbio? Pues tiene que ver
por ejemplo, cuando hablamos de sustantivo adjetivo. Yo creo que la clase anterior lo había dicho. Entonces, el sustantivo es un nombre, una cosa, ¿cierto? Yo digo, por ejemplo, la casa. Eso es un sustantivo acompañado de un pronombre femenino, perdón, de un artículo femenino, la casa, y yo digo la casa vieja. Obviamente eso califica la casa. O yo digo la casa nueva, ¿cierto? O la casa derruida, o la casa pintada, o la casa hermosa, ¿cierto? Entonces, observen que este adjetivo le cambia el sentido o le amplía el sentido al sustantivo. Lo mismo pasa el adverbio con el verbo. Si yo digo, por ejemplo, caminar, entonces yo digo camino, ¿no? En primera persona, camino rápido. Ese adverbio ya determina cómo es la forma en la que yo camino. Camino rápido, camino lento, ¿cierto? Camino a gatas, ¿cierto? O digamos, camino recto, ¿cierto? O camino adecuado. Entonces, observen que esa expresión que está al lado del verbo, que le cambia su sentido, se lo amplía, ese es el adverbio, ¿no? Entonces, vamos a ver el gerundio como adverbio. ¿Y qué es el gerundio? El gerundio es una forma no personal del verbo, es decir, que no indica ni tiempo, ni modo, ni persona, que terminan ando y yendo. Hay una forma de verbos que terminan, por ejemplo, con y, ¿no? Que es la que nosotros denominamos así, por ejemplo, como leer, leyendo. Pero siempre esos gerundios son los que terminan en ando y yendo. Bien, digamos acá en este caso, pensar, pensando, comer, comiendo, decir, diciendo, establecer, estableciendo, por ejemplo, caer, cayendo, de decir, diciendo, bueno, cualquier otro verbo, pintar, pintando. Entonces, todas esas formas, ando y yendo, son el gerundio, ¿no? Y también aparecen en formas enclíticas. Investigando, ¿cierto? Investigándolo, diciéndome, leyéndola, quejándose. Entonces, esas son formas enclíticas de los verbos gerundios, pero lo más importante o la más común es ando y yendo. Bien, ¿qué pasa con el gerundio? Es un tiempo que nosotros utilizamos muy mal, porque pues no sabemos para qué sirve el gerundio, y el gerundio es tan importante porque siempre acompaña otro verbo, es decir, una acción que se está desarrollando de forma simultánea o anterior del otro verbo al cual está él complementando. Es decir, no hay acciones futuras o consecutivas. Si yo, por ejemplo, digo, él se cayó del tercer piso muriendo horas después, ahí está mal utilizado. Porque es que el gerundio, que es muriendo, ¿cierto? Con el verbo cayó, debe decir que deben funcionar de la misma manera, porque acá me da a entender que mientras caía se moría, ¿no? Entonces, esas son formas muy complejas. Yo sé que este verbo, este gerundio se utiliza de todo, ¿no? Uno dice, ayer me compré una caja conteniendo 10 dulces, ¿no? Entonces, uno le da un sentido de adjetivo y obviamente, pues, nuestros verbos nosotros los atropellamos con frecuencia. Pero aquí lo importante es que funciona como adverbio, es decir, yo acá estoy acotando esto, yo sé que hasta ahora quizás ya esto es más difícil como concepto, pero ¿por qué lo quiero dejar allí como planteado? Porque en la siguiente sesión iniciaré con el gerundio, porque después empezaré hablando de la coma en complementos circunstanciales, y hay un complemento circunstancial de modo que es diferente, que parece actuar muy parecido al gerundio, porque aparece con la forma ando yendo, pero eso depende del lugar donde lo ponemos. Como decíamos la vez pasada, si yo digo, por ejemplo, un verbo intransitivo, y yo caminé por el parque, pues ahí no hay ninguna coma porque aparece el verbo y una preposición, ¿cierto? Pero si yo digo, por ejemplo, caminé caminé rápido para llegar al parque, ¿cierto? Y después aparece una preposición, digamos, en la tarde del sábado. Ahí sí aparece una coma porque ya esa preposición no está al lado del verbito, sino aparece como un complemento circunstancial. Pero bueno, esa es la diferencia que a veces vemos en la gramática y es el lugar donde está. Entonces, el gerundio responde a la pregunta ¿cómo? Como el verbo, ¿no? O como el verbo. Acá, me dormí escuchando música. Observen que acá el verbo principal es dormir. Acá está en pretérito perfecto. Y aquí vemos despuesito el gerundio.
¿Qué me quiere dar a entender esto? Que como el gerundio tiene que expresar simultaneidad, está diciendo que mientras dormía, mientras que escuchaba música, se durmió. Es decir, las dos acciones se dan, claro, yo escucho música y me duermo, las dos se dan allí. ¿Cómo me dormí? Escuchando música. Estudié buscando fuentes. Observen, verbo estudiar en pretérito y al frente un verbo en gerundio. Responde a la pregunta, ¿cómo estudié? Buscando fuentes. Quiere decir que mientras buscaba las fuentes estaba estudiando, ¿no? Es decir, el buscar fuentes es una forma de estudiar. Si son dos acciones que se representan, celebró cantando rock en español. Es decir, ¿cómo celebró? Cantando rock en español. Quiere decir esto que mientras cantaba estaba celebrando. Entonces, son dos acciones simultáneas que se tienen que presentar de esa manera. Porque si yo, por ejemplo, por ejemplo, metí la llave o, digamos, cerré la cerradura tirando la puerta. Entonces, imagínese usted que como tiene que ser simultánea, si uno le da el sentido contrario no tiene sentido, porque eso quiere decir que usted cerró duro mientras estaba metiendo la llave. Entonces, dentro de la gramática, eso no tiene ningún sentido porque el gerundio debe expresar simultaneidad. Y con estos ejemplos termino, porque así veremos cómo funciona el gerundio con la coma. En rojo está el verbo principal y al frente está el gerundio. Aquí, ¿cuál es la regla pues, por la cual escribo el gerundio y la coma? Que cuando el gerundio va después del verbo, nunca lleva coma, porque nosotros a veces nos antojamos de utilizarlo. Uno dice, la crisis se subsanó utilizando estrategias agresivas y a veces como que nos parece por instinto que después de la oración, entre comillas, principal, metemos una coma, pero no. Siempre que aparece un gerundio después de un verbo, nunca se pone coma. Bien, entonces ya hemos estado oscilando entre los que llevan coma y los que no llevan, y en el caso del gerundio, en este caso señalado en verde y el verbo principal en rojo, van a observar que nunca se separa, porque si nosotros ya lo colocamos en otro lugar, más adelante sí se va a colocar una comita, pero en este caso después del verbo, no. He escrito pensando en ti. Primero, es un verbo compuesto, ¿cierto? El verbo escribir, compuesto, acompañado del verbo haber. Después del gerundio, y como el gerundio va después del verbo, pues no va ningún signo de puntuación. La orquesta llegó tocando un popurrí. Se lesionó jugando fútbol. El delincuente aceptó llorando los cargos. Entonces, muchas veces nosotros queremos, por lectura, como por instinto, decir, no, eso como que va una coma por ahí. Pero con estas reglas, ¿no? Que no hay de otra, si ustedes quieren en algún momento fortalecer estas habilidades, porque pues también, como se dan cuenta, he querido como clasificar a partir de los conocimientos, de lo que leí de Fernando Ávila, de todo lo que la vida me ha ofrecido en cuanto al conocimiento del lenguaje, poder llegar de esta manera que ustedes también, reconociendo reglas de su idioma, ¿no? Porque recordemos que nosotros estamos hablando es español, ¿sí? Nosotros estamos hablando nuestra lengua castellana, que es, miren, observen cómo podemos utilizarla de grata manera, haciendo uso de normas que nosotros deberíamos conocer. Y eso es claro, es decir, uno no debería estar hablando a esta edad de sustantivo, adjetivo, verbo, porque nosotros vimos todo el colegio eso. Pero bueno, ya que quizás a veces no lo recordamos, pues me parece a mí que la forma en la cual usted puede mejorar es, y se están dando cuenta, es con las normas y reconociendo complementos, sujetos, predicados, conjunciones adversativas, causales, qué es el gerundio, qué es un verbo. Entonces, por eso es tan importante el conocimiento de estas categorías gramaticales y funciones sintácticas para utilizar de forma correcta toda la puntuación, ¿vale? Entonces, yo creo que aquí termino con las referencias, ¿no? Pues que son los dos libros que me han servido como base, pues todos los ejemplos que ustedes ven allí pues son construidos en este caso pues a partir del estudio personal, pero las referencias, digamos, de la enseñanza de esta gran manera de divulgar la puntuación pues provienen del señor Fernando Ávila. Entonces yo creo, Wilson, que por hoy ya podemos dar esta sesión por finalizada, creo. Aquí dejo de compartir. Y pues no sé si haya algún tipo de duda, que yo sé que a veces uno se siente como en esas clases de español que uno, pues a mí me pasó, ¿no? Cuando yo estudié una asignatura llamada gramática avanzada,
ese día como que dije, no, pues lo voy a decir de una forma muy coloquial, dije, no, paila, uno hablaba muy feo. Sí, Yo vi taller de escritura para historiadores, como en mi quinto semestre. Yo también me dije lo mismo. Uno no sabe hablar. claro, y pues imagínense nomás, no solo con la puntuación, ¿no? Porque si nosotros, por ejemplo, tuviésemos que hablar de lo mismo de ahora, ¿no? Pleonasmos, redundancias, dequeísmos, queísmos, quegalicados, por ejemplo, digamos, apócopes y muchas categorías gramaticales en las cuales nosotros, por ejemplo, pues cambiamos la forma de hablar, pues uno sí se da cuenta de la pela que se daría pues para valorar más un lenguaje y digamos que nuestra lengua es muy bella, ¿no? En cuanto Y, a ¿cierto? A las posibilidades, ¿no? o sea, es una lengua muy completa. Es una lengua para hacer un Quijote. Claro, ¿no? Y nosotros tenemos muchos sinónimos, antónimos, y utilizamos en este caso muchos conectores, ¿no? Tenemos superlativos y tenemos nuestra base, pues, pues, tenemos, por ejemplo, digamos, como bases más cercanas, pues el latín y el griego, ¿no? Alimentado de otras lenguas romance, entonces, si nosotros habláramos bien, pues sí, porque dirán, es que eso habla porque, no, eso utiliza hablar bien, ¿no? Aragonés, galicio, vasco, todas esas lenguas que influyeron también. Sí, entonces, pero bueno, entonces, dicho esto, no sé si después de esta tanda haya o algo que complementar. Si alguno pues tendrá una pregunta o algún mensaje que colocar en el chat, puede hacerlo. O en este momento habilitamos el espacio para que abran sus micrófonos y pregunten. Si no es así, pues sí sería nuestra hora, nuestro momento de acabar el taller, nuestra sesión número 3, y pues esperar con ansias la sesión 4. Entonces, Bueno, yo nada con la misma pregunta que hice hace un rato porque me pasó con un ensayo, entonces yo vi la profesora está viendo lo mejor de mí, pero después decía pero, entonces bueno, ya se sabe que como de que prevalece el pero, ¿cierto? Y al final decía, sin embargo, cumple con las expectativas. Entonces, hay una como, ¿qué pasa después del pero cuando hay un sin embargo? Lo que pasa es que el sin embargo, como llega al anterior para que se dé el sin embargo, digamos en este caso, comencemos con una oración negativa, porque uno dice, comienza uno con una afirmativa, ¿sí? Entregaste el trabajo a tiempo, pero no cumpliste con los lineamientos, no está negando la anterior, pero supongamos que yo niego la primera. Tú no hiciste la tarea, pero eres un buen estudiante. Entonces, lo que hace es, comenzamos por una negativa, sería afirmando la otra. Entonces, lo que hace siempre es, ya sea con negación o no, es cumplir o negar la oración principal, ya sea la forma en la cual nosotros hablemos, ¿no? Porque a veces sucede eso, que, por ejemplo, usted no me llamó, pero lo sigo queriendo, ¿cierto? O usted me llamó, pero lo odio. Entonces, no, a veces la lengua, lo importante es transmitir el mensaje como es, y esa es la función de esas conjunciones adversativas, porque esas adversativas niega la anterior, así la anterior sea negativa, pues ahí la hace afirmativa porque es como la regla de la matemática, menos por menos da más o más por menos da menos, pero de alguna forma la idea es que no cambie como el sentido allí, con esas conjunciones adversativas. Edwin Rinaldi, tienes la mano arriba, cuéntanos. Edwin. Edwin dejó la mano levantada. Bueno, aprovechemos para acotar algo del aula virtual, ¿no? Pues lo que pasa es que yo estoy inscribiendo estudiantes, pero yo he visto que de una forma muy reiterada, algunos colocan el correo personal. Nosotros no podemos, por ejemplo, si alguno de ustedes está interesado en recibir ese material y pertenece a la universidad, lo que tienen que hacer es inscribirse con su correo institucional, porque si no va a aparecer, creo que lo mismo con las listas de asistencia. No sé si todos tengan que ser con correo institucional, y las personas pues que no sean de Uniciencia y deseen el material, nosotros tenemos dispuesto el correo biblioteca@uniciencia.edu.co, y yo les puedo enviar a ustedes el material, ¿no? Para que las diapositivas que yo les estoy mostrando las tengan a la mano, porque es un material inédito, pero bueno, lo importante acá es divulgar, porque lo que nos interesa es eso, ¿no? El amor al arte es lo que a veces nos mantiene vivos.
Entonces, sería eso como en cuanto a lo que tiene que ver con el aula, ¿no? Ya en lo otro, pues les agradezco mucho, como siempre, la asistencia. eh, y bueno, ojalá puedan revisarse los materiales. Estos videos van a quedar en el aula, van a estar en YouTube en la página de Uniciencia. Entonces es bueno que se echen la rodadita, ¿no? Y no está de más siempre eh, exaltar. Note a la página de la página de YouTube. Edelmira, aquí leo tu Sí, mensaje. buenas noches, sí, será amable de decirme cuándo es la próxima clase y última, ¿no? Es la última. Claro, Edelmira, te cuento. Nuestra última sesión es el día 21 de octubre a la misma hora. Bueno, la cuarta, porque son 6, ¿no? Eso es lo que nos... Cuarta es para esta sesión. Hoy va... En nuestro grupo, en nuestro grupito, anunciamos cada mes. Entonces, para la última sesión de este mes sería en octubre 21. Tenemos, Bueno. tenemos el 21 de octubre y en noviembre otras dos, o sea que hay gramática como loco para rato. Y pues de allí pues les sugiero a los que estén pues inscritos en el aula virtual, ya creo que desde la próxima semana subiré algunas actividades que suman, ¿no? Como lo que se ha dicho hasta ahora. Obviamente yo siempre estoy subiendo la presentación que les doy, está en formato PDF para que, bueno, miren los ejemplos y por eso es que todo es como muy didáctico para que pues lo que de pronto no está claro acá o lo que de pronto no nos atrevemos a preguntar se pueda disipar con la presentación que utilizo siempre para cada sesión. ¿Vale? Entonces, pues dicho esto, terminamos, ¿no? Pues dicho esto nomás, pues queridos estudiantes, gracias por su atención, por su participación, por su puntualidad, sobre todo porque estuvieron bastante puntual algunos estudiantes. Nosotros tuvimos que empezar un poquito tarde pues, debido a algunos inconvenientes que tuvimos en la sede de Bogotá. De todos modos, les estamos muy agradecidos por todo, por venir, asistir, prestar atención. Gracias, Álvaro, por impartir este taller, una excelente muestra de docencia y de pedagogía, porque no solo aprendemos a usar estos símbolos, sino que nos enseña qué hay detrás de estos símbolos, la historia, y qué podemos llegar a pues, comprender y a cómo mejorar a través de estos signos o estas formas de puntuación, que es gramática básica que deberíamos de aprender y saber todos. Entonces, no siendo más, gracias a todos de parte de CRAI Uniciencia. Mi nombre es Wilson Pinto, coordinador de Biblioteca Bucaramanga, y como ustedes, Álvaro Alonso, el coordinador de la Biblioteca de Bogotá. Muchas gracias por la asistencia. Hoy desde la biblioteca, no piensen que esto parece un montaje, pero no, es de verdad. Es el espacio real. Entonces, no, pues les digo nuevamente invitados a todas las actividades del CRAI, de todo lo que hacemos y pues todo lo que desarrollamos desde la biblioteca en Bucaramanga, Tunja y Bogotá, siempre es con mucho aprecio y obviamente en pro del aprendizaje, ¿cierto? Y el conocimiento. Entonces nos vemos el 21 de octubre con nuestra cuarta sesión de escritura clara. Y pues que les vaya muy bien a todos y muchos éxitos. Muchas gracias. Bueno, Recuerden que nuestros correos y nuestros números están posteados en el chat para que tengan una conversación más directa con nosotros. También va a estar posteado el link de asistencia con el cual van a corroborar las horas de bienestar que se les brinda a través de este taller. No siendo más, gracias Álvaro, gracias a todos. Comparto nuevamente en el chat la información que acabé de decir y pues espero que tengan una linda noche y gracias por asistir nuevamente. Hasta luego.